Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias un día más por acompañarnos en esta edición de Catando Somontano. Hoy vamos a viajar hacia esa zona de Somontano que siempre habíamos estado por las sierras más cercanas a los Pirineos, hacia el sur del Somontano. Y os voy a contar una anécdota que me pasó en mis primeros días como presidenta. Yo había quedado con la familia Romero para venir a verlos y cuando llegué a la bodega yo esperaba que lo primero que me agasajaran fuera con una copa de vino. Bueno, pues fueron tan amables que lo primero que hicieron fue regalarme este libro. Monte Odina, el pequeño teatro del mundo. Bueno, hoy vamos a tener la gran suerte de estar en un proyecto familiar, quinta generación. No de viticultores, pero sí de agricultores afincados en este territorio y siempre con la ilusión de crecer allí donde vivieron y donde esta quinta generación sigue trabajando porque sigan creciendo estas tierras. Tenemos el gran lujo de estar hoy con José Luis Romeo, cuarta generación de la familia, y también con el enólogo que les ayuda a hacer posible este proyecto, que es Jesús Navascués, con una gran historia que contarnos de esta bodega y de su vida en el Somontano. No os voy a entretener más, espero y estoy segura que vamos a pasar una tarde muy agradable y simplemente pues ir preparando copas y sacacorchos porque la cata comienza ya. Hasta ahora. Hola, bienvenidos a Monte Odina. Yo soy José Luis Romeo, pertenezco a la cuarta generación de la familia Romeo y es un placer teneros aquí hoy en Monte Odina y espero que disfrutéis de la cata que os vamos a ofrecer. Estoy acompañado por el enólogo de la bodega, don Jesús Navascués, uno de los más prestigiosos que tenemos en Aragón y bueno, espero que paséis una buena tarde y a ver si llega Raquel y empezaremos con la cata. Bien, buenas tardes. Cataremos en primer lugar, gracias por venir también, gracias por estar con nosotros. Cataremos en primer lugar un vino ecológico del 2019. La temperatura de consumo estaría muy bien entre 14 y 16 grados. Voy a abrir la botella mientras aparece Raquel. ¿Qué tal, Raquel? Hola, buenas tardes. Bienvenida. Bueno, pues ya veis, tengo unos compañeros de lujo. Para mí siempre es una inspiración estar con familias que han apostado por el territorio y que han sido visionarios y que en un momento dado nos contaba, ¿no?, como José Luis y su familia, que siendo agricultores deciden apostar también por la vid en el Somontano, ¿no? Porque el proyecto, José Luis, ¿de qué año es Monte Odina? Nosotros empezamos plantando viña en el año 2000, pero luego en el 2006 ya nos decidimos a entrar en hacer una bodega que queríamos construir un poco a poco, pero al final nos lanzamos de cabeza y aquí estamos en el mundo del vino, que es un mundo apasionante. Bueno, esto pasa en el mundo del Somontano, que uno quiere empezar un poquito y cuando se da cuenta no, algo pasa por las venas que Sí. lleva adelante el proyecto. ¿Y por qué Monte Odina? Monte Odina. ¿Qué esconde, no? Yo les explicaba un poco cuando presentaba vuestra bodega que me sorprendió mucho cuando llegué a visitaros y lo primero que me disteis no fue vino, sino que fue un bien muy preciado que es un libro. Sí, hay una vinculación de nuestra bodega con Ramón J. Sender. Ramón J. Sender escribió ese libro, Monte Odina, un poco intentando rememorar, bueno, pues lo que le pasó a él, su exilio y luego pues su vinculación con un antepasado nuestro, don Francisco Laguna, que fue la primera generación, el que compró Odina, que luego pasó a mi abuela, a mi padre y a mis tíos, y luego a nosotros. Y bueno, él era muy amante de la tierra, bueno, de toda esta tierra, quería mucho el Somontano, y bueno, cuando regresó de su exilio en los años 70, pues lo que sucedió es que descubrió pues que habían muerto, bueno, él ya sabía que había muerto su hermano durante la guerra en un bando, también perdió a su mujer en un bando y también perdió a nuestro antepasado que lo quería como a un padre, y entonces escribe Monte Odina un homenaje intentando reconciliar las dos posturas. Y luego también es una novela donde, bueno, fabula mucho y habla de todo tipo de vivencias, porque es un libro que se puede abrir por cualquier sitio y arrancar a escuchar a Sender sobre
hablar sobre las cosas más diversas. O sea, que vuestra vinculación con la literatura no tenía un porqué, es un inicio, Sí. es un origen, y, ¿no? Y es esa vinculación con... Efectivamente, y luego nosotros teníamos que devolverle un poco a Sender el gesto que hizo al poner un libro suyo con este nombre, y entonces nosotros le hemos dedicado la bodega y etiquetas nuestras están vinculadas, por ejemplo la del Reserva, viene una frase de Montolina que es precisamente de Ramón J. Sender, sí. Bueno, o sea que vamos a dar un paseo por la biografía de Ramón J. Sender, pero a través de los vinos y a través de la mano pues de Jesús Navascués, ¿no? Que lo presentabas muy bien, José Luis, al principio. Lo voy a poner... Muy bien, perfecto. Como Jesús, gran enólogo de esta bodega y de estos proyectos, ya me perdonaréis, ¿eh? No estoy, o sea, estoy muy emocionada de estar aquí porque es emoción, pero es verdad, no sé qué, qué me pasa en el ojo, que algo me ha debido entrar pero estoy bien, estoy bien. Como decía, estar con Jesús, bueno, en Montolina es un lujo, pero estar con Jesús y vuestro enólogo Sí. es un gran placer, pues porque es estar de la mano de alguien que conoce el somontano, que hemos tenido además la gran suerte de en estos momentos previos pues hablar de muchas cosas de nuestro territorio y del que seguro que vamos a aprender mucho y de que ha dejado gran parte de su conocimiento en estos vinos que vamos a catar hoy. Así que Jesús, bueno, pues preséntanos este primer vino que tenemos entre manos. Vamos a catar primero un vino con vocación de joven del 2019, Valentina. Es un vino procedente de uvas de agricultura ecológica, por lo tanto es un vino ecológico. Tiene 4 variedades: Syrah, Cabernet, Merlot y Tempranillo. Vocación de joven, como digo, no hay ningún tipo de crianza en madera, muy ligera en botella, y es un vino que se elaboró pensando en un vino joven, pero en un vino joven poderoso, en un vino joven con fruta y en un vino joven con sabores y en un vino joven que puede aguantar perfectamente 2, 3, 4 y 5 años en una botella. Jesús, cuando dices un vino ecológico, hay muchos de los que nos siguen o que los que nos acompañan en esta cata que claro, no saben muy bien a qué se refiere cuando hablamos de un vino ecológico. No, es un vino procedente de uvas de agricultura ecológica. Muy bien. ¿Y eso es realmente? Pues que ese viticultor compre con las normas que dicta el Comité de Agricultura Ecológica. Es decir, no puede emplear fitosanitarios, no puede emplear determinado tipo de abonos y no puede emplear otras cosas que las uvas normales sí que pueden emplear. Muy bien. Estas uvas están localizadas en el pueblo de Ot de Barbastro. Aproximadamente, estas viñas están a unos 750 metros de altitud. La verdad, con unas condiciones de suelo y de clima extraordinarias para el cultivo del vino. Bueno, siempre Jesús dicen que las uvas y las cepas buscan terrenos que no son muy fértiles, ¿no? Lejos de cualquier otros cultivos, que de esto seguro que José Luis nos diría, pero que son tierras que no buscan, ¿no? Que haya mucha agua, sino todo lo contrario, ¿no? Que sean... La calidad de los suelos casi se determina en todos los lugares del mundo igual, ¿no? Es decir, que sean de una media fertilidad, agua controlada, suelos donde pueda penetrar bien la raíz, que entre el oxígeno, que no sean apelmazados, siempre son eso. Y estos suelos realmente requieren esas condiciones. La raíz puede penetrar con muchísima facilidad en el suelo y por lo tanto explorar todas aquellas zonas que si la raíz se quedara en la superficie no podría llegar. Claro, y es donde tienen los nutrientes, ¿no? O eso de lo que sí, los nutrientes están siempre. Lo que ocurre es que al que profundiza llega más y puede explorar mucho más terreno, que exploraría una planta que tuviese el agua cerca del pie y no tuviese que esforzarse para llegar a buscar el agua y nutriente tan profundo. Fundamental que las raíces bajen al subsuelo. Muy bien. Bueno, pues es un vino que se ve perfectamente con su matiz, es un rojo es intenso, muy intenso de color, un rojo púrpura que nos habla ya de su juventud. El vino es limpio, en nariz, es intenso,
y se perciben perfectamente los frutos rojos, que son frutos rojos y negros. También se podría notar hasta alguna chuchería, algo de yogur, de un yogur de frutas del bosque o algo así. Es muy goloso, ¿no? Es cuando hablamos de vinos que recuerdan a esas chucherías o que recuerdan a esas gominolas de pequeños. Está bien, son tipos de aroma que lo tienen lógicamente los vinos jóvenes. Sí, pero ahora es la pregunta que todo el mundo se hace. ¿Pero cómo puede oler a chuche si realmente, ¿no?, lo que tenemos son uvas? ¿De dónde vienen esos Si en realidad no lácteos? huele a chuches. Lo que ocurre es que tenemos normalmente el vocabulario de cata de un técnico, normalmente luego como nosotros, es bastante académico y por lo tanto más seco. Sin embargo, los prescriptores de vino y escritores son más floridos y te emplean otras palabras, pero no es que nos huela a chuche, sino que puede recordarnos chuche o puede recordarnos rosa cuando te diriges a un señor que es muy común que todas esas personas hayan percibido ese tipo de aroma, de rosa, de vainilla, de fresa, de frambuesa, porque si no sería muy difícil comunicarlo. Claro. ¿Y el aroma lácteo también? Yo ¿no? Tiene un ligero aroma lácteo con un poco de yogur, ¿no? De ese... pero a mí me atrae ese tipo de aroma. Es muy amable. Bueno, Jesús, vamos a probarlo, es como... El vino tiene una muy buena entrada, muy buen paso, es poderoso. Desde el momento que lo tienes en la boca y se pone a la temperatura de nuestro cuerpo, de nuestra boca, es cuando realmente tiene una explosión que nos recuerda mucho a lo que nos decía en fase aromática. Es un vino estructurado para ser un joven. Es un vino que tiene una carga tánica muy importante, que es lo que le seguirá dando vida, junto con esa frescura y esa carga tánica, le seguirá dando vida. Por eso digo que este vino está en proceso ascendente todavía. De crecer. Está creciendo. Hay cosas que nos cuenta Jesús cuando dice, tiene ese tánico, ¿no?, esa parte tánica, que en este caso estamos diciendo que es joven, y hay muchos, a lo mejor, de los que nos escuchan, que siempre asocian el tanino a la madera, ¿no?, a esa parte secante de la elaboración del vino. Cuando hablamos de ese tanino que tenemos en este vino joven, ¿realmente es de la extracción o de dónde? Los taninos siempre, en su gran mayoría, siempre vienen de la uva, casi siempre. No hay... Extraer de una barrica, los que son de barrica sí que se extrae, pero no en una cantidad importante, lo que sí puede darle matices diferentes. A esos taninos. Sí. Y has dicho una palabra seco, que los enólogos taninos seco lo odiamos, ¿no? ¿Ah, sí? Mira, una cosa más que he aprendido y que no diré más. No me gusta para nada, ¿no? Cuando un tanino está seco, sobre todo en vinos de crianza, no es nada, posiblemente ya nos hemos pasado de algo allí. ¿Sí? ¿Porque tiene demasiada astringencia o...? Porque la sensación de sequedad no es agradable. Claro. Entonces, pero al final un vino también en la boca es un equilibrio, ¿no, Jesús? Por supuesto. Entre pero ese si hablamos tanino de seco, ya no hay equilibrio. Sí. Un vino lo que ha de tener siempre es equilibrio, y este lo tiene. Tiene equilibrio, es pleno, tiene una frescura, es decir, sus componentes están muy bien equilibrados ahí. Y es un vino muy largo que dura, hay una persistencia altísima aquí. Sí, y cuando dices que está creciendo es porque esa porque todavía tiene esa carga tánica que tiene, esa estructura que tiene el vino y esa acidez, le van a garantizar una vida en la botella pues subiendo por lo menos un par de años. Bueno, y yo veo que este vino lleva un nombre. Efectivamente. Tiene un nombre, yo que voy a decir muy bonito, ¿no? Sí. Que es Valentina. Efectivamente. Valentina es un amor de infancia de Ramón J. Sender, tal como es descrito en Crónica del Alba. Y como es algo que inspira a Ramón J. Sender, escogimos ese nombre porque es un vino potente e inspirador, vamos. Es joven, ¿no? De un amor pasional. De un amor pasional, efectivamente, o sea que es... Y bueno, pues ahí está el primer ejemplo de la vinculación de la bodega o el querer devolverle a Ramón J. Sender ese favor que nos hizo, ¿no? el legado o nuestro agradecimiento. Bueno, de hecho es muy bonito también en la etiqueta que de alguna manera, ¿no? El logo es un poco un libro, ¿no? Efectivamente, una M, pero con un libro entreabierto también para... Y además este ha sido nuestro primer vino ecológico, el primero que sacamos al mercado. Y bueno, las dos veces que lo hemos sacado, hace
3 años, me parece, la primera vez, y esta vez, las 2 veces nos han premiado el vino en concursos internacionales. O sea, bueno, eso siempre está bien, sí, ¿no? sí, eso que está muy trabajar bien. y esforzarse, pero Sí. que los demás reconozcan que haces buen trabajo. Efectivamente, sí. Hablábamos, Jesús, de 4 variedades, ¿no? Sí. Que integran la... 4. ¿Tú crees que en la elaboración de estos vinos jóvenes interviene más ese territorio, esas variables que condicionan un sitio o la propia personalidad de cada una de las variedades? Siempre. ¿Siempre? Siempre va a marcar más Sí. el terreno y el suelo Ujú. que del cepamiento o la variedad que pongamos. Eso siempre. Siempre es más protagonista el suelo y dónde está, y el entorno, y el clima, y la altitud, y la latitud, y todo, que el encepamiento, casi siempre. ¿De El dónde suelo es está? el gran protagonista dentro del vino. Bueno, tú conoces nuestro somontano desde hace muchos años, no porque por la edad, sino porque llevan muchos años en nuestro territorio, Desde el ¿no? 87. Y has visto crecer, has visto proyectos desde hace tiempo, ¿no? Y has visto cómo este territorio, y lo hablábamos antes, pues esas condiciones que tiene de la acidez de sus vinos, por la cercanía que tiene, o por las sierras donde trabaja, o por esa cercanía al prepirineo, ¿no? O ese prepirineo Sí, que no somos, que cabe también duda. que da a esas condiciones que estás diciendo de que nuestros vinos pueden, pues, Los crecer. agostos no son, los estíos no son tan calurosos, la noche es más fresca, el salto térmico es más alto día-noche, que lo que realmente importa. La planta, el calor del día lo soporta muy bien. Lo que no lleva muy bien y se destruye en ácidos y aromas es esas noches sofocantes que tenemos alguna vez en agosto. En agosto. En Bueno, el somontano, al final ya cada donde está año- más al norte y así, pues entonces se comporta mejor, digamos que es más suave esa madurez, esa maduración. cada año, ¿no? Marca su paso en el vino y Es que si no sería una bebida muy normal, ¿no? muy Muy normalita común. si no estuviese marcada por la añada. Muy bien. Bueno, mientras Jesús, si quieres, abres el Sí, siguiente no quería vino. por no hacer ruido, por Ah, quitar bueno. Es una música que va acorde, ¿no? con el momento. Y José Luis, ¿por qué siendo agricultores decidís en un momento dado, en el 2006, dar ese paso? ¿No? Bueno, pues yo creo que un poco por diversificar, porque me refiero a que dices, cuando te dedicas a la agricultura no puedes meter todos los huevos en el mismo sitio. cesto. Ujú. Sí, y entonces, bueno, pues nos lanzamos por esto porque además había un impulso en el somontano brillaba en España, o sea, me refiero, funcionaba muy bien y claro, había que unirse al proyecto y empujar para levantarlo entre todos, o sea que... Este es el ánimo, ¿no? Yo creo que es verdad de la gente de Somontano, si os dais cuenta, el decir hay que empujar, ¿no? Y que esto forma parte de todos. En muchas de las catas hemos comentado la importancia de ese tejido de familias, de viticultores, de agricultores que han estado toda la vida en el Somontano, que además Jesús también conoce a muchos de ellos, y que el que existiera una marca común y que hubiera gente que creyera en este territorio, inversiones que creyeran en este territorio, fue dar el paso para que esas familias creyeran también en él y lo dieran todos juntos, ¿no? Yo quiero corregir, o sea, no corregir, sino decir, ese brillaba, ¿no? Ese brillo que ahora, pues que es verdad y es cierto que pues hemos pasado a lo mejor una época en la que más... Pero que es ese somontano ahora que tiene fuerza, que trabaja todos juntos, ¿no? Y que todos los proyectos van a uno. Efectivamente, sí. Yo creo que es muy importante y hay que seguir empujando un proyecto que empezó con mucha fuerza y no tenemos que dejar que decaiga. Para nada, hay que seguir contando, ¿no? Todo, efectivamente, todo lo que se hace. Siempre se dice que en el mundo, en todos los sitios también, y en todos los productos agrícolas, pero que en el vino hay mucho más de esfuerzo, ¿no? de lo que realmente, o sufrimiento, ¿no? Porque hoy llueve, mañana no, quiero decir, no es tan matemático, no es tan como otras cosas. Pero además es que es un placer el que venga gente aquí y luego acompañarla a visitar el somontano y que disfrute de nuestro paisaje y nuestras ciudades, nuestros pueblos. Es fantástico. Sí, sí. Al final es una suma, ¿no? de muchas cosas. Bueno, pasamos pasamos a un reserva 2016. Sí, reserva 2016. Sí. Espera que tengo aquí la chuleta de la variedad, que si no, Bueno, no recuerdo. hoy va de tintos esto, José Luis. Sí. Tenemos blancos,
Sí, tenemos blancos, ¿sí? Pero este año ha sido un mal año y tuvimos... nos cayó una granizada en el blanco y se fue al Bueno, traste. es lo que hablamos, Quiero ¿no? decir, Al nosotros final... no nos lo podemos inventar, es que viene de las uvas. Es que es Y verdad, si les cae ¿no? una granizada, no ponen nada de blanco. Señores, esto es verdad. Sí, sí, ¿no? es verdad, Claro. sí. Bien. Sí, Jesús, Vamos. adelante. Estamos en un reserva, no hace falta, la temperatura de consumo ideal sería 16-18 grados de consumo, que no de servicio. No hace falta decantarlo antes ni jarrearlo, aunque sea en reserva, porque simplemente con el oxígeno que el vino coge al decantarlo en la copa es más que suficiente. Bueno, cuando Jesús habla lo de decantar y jarrar, ya sabéis que muchas veces utilizamos, y corrígeme, Jesús, si Sí. me equivoco, cuando hablamos jarrear es porque lo lanzamos en un recipiente, una jarra. Jarrear es oxigenar con violencia, digamos, ¿no? Exacto, cuando lo viertes, que a veces ves a alguien que lo tira con mucha esto porque quieres que rápidamente... Decantar es diferente. Y decantar, ¿no? Decantar se necesita más dulzura, Vamos, más sí. despacito, más. A veces, si tiene precipitados, siempre es conveniente decantar. Y en algunos tipos de vinos, no muchos, necesitan un poco de oxígeno para que reaccionen esas moléculas del olor y si los vinos se abran rápidamente, pero Antes. la ¿no? mayoría de los vinos con 2 golpes de copa copa. es suficiente. Y lo que no hacemos nada es recomendar, abra usted la botella 2 horas antes. Si abre usted 2 horas antes y no la mueve del sitio, pues es prácticamente como si No hacemos nada. nada. Sí, porque realmente lo que se hace, ¿no? Cuando abrimos la botella es que realmente estamos oxigenando simplemente la parte superior de la botella, con lo cual el resto no queda. Y por eso a veces se recomienda efectivamente pues decantarlo, ¿sabéis esos recipientes, ¿no? Que vemos con la base muy amplia? Cuanto más amplia es la base, eso significa que más extensión y más extendido está el vino y por lo tanto más en contacto está con el oxígeno. Y lo que se busca es lo que Jesús muy bien decía, ¿no? Que intentar buscar que todos los aromas salgan mucho más rápido. Sí, vale, pero con agitar la copa, con el oxígeno que entra en este vino y en el Gran Reserva es suficiente. Es suficiente, ¿no? Este vino tiene 4 variedades también, Cabernet, Syrah, Merlot y Tempranillo. Ha permanecido 12 meses en crianza, de roble francés y americano. Los fondos son de francés y las duelas son de americano. Bueno, eso ya es la complejidad máxima, Sí, ¿no? bueno, Que es tengamos lo que en una misma se barrica intenta. y que puedas tener... Se intenta dar algo de complejidad, que es lo que da la madera. ¿Y qué le da cada madera, Jesús? ¿Qué le Pues da un sí. francés y...? En Sí, realidad la para barrica no sería para dar un gusto. principiantes, La barrica para no es principiantes. para dar un gusto a madera. La barrica es porque los vinos que se someten a una crianza en barrica se estabilizan muy bien el color, se estabilizan solos en un recipiente pequeño y sí que le da ligeros matices. Pues uno puede ser vainilla, otro puede ser, depende si más tostado o menos tostados, abrir más la fruta que tenía el vino. Es decir, lo que se consigue con una crianza o que queremos conseguir es una complejidad, pero que el vino siga siendo vino. El que mande siempre es el vino. Cuando nos manda la madera por alguna circunstancia de nueva sobre el vino, no, a mí no me gusta. Es decir, tiene que ser el protagonista, el vino, con esa complejidad y ese encanto que le puede dar una crianza en la madera. Una crianza en la madera y luego una crianza en ambiente reductor en la botella. Que es lo que por eso se complementan, por eso se legisla que la crianza ha de tener tanto tiempo de barrica y tanto tiempo de botella, para complementar los 2 tipos de crianza, uno oxidativo y el otro en ambiente reductor. Bueno, son 2 conceptos que se utilizan mucho en el mundo del vino, ¿no? La oxidación y la reducción. Que de hecho no pasa así. En Francia, ¿no? No tenemos, o ese momento reductivo lo hace ya el consumidor en su casa, no es algo que... No, igual, lo que ocurre es que Francia no tiene el reglamento que tenemos nosotros de Claro. las denominaciones de origen. Sí, Y sí. saca el vino cuando el bodeguero cree conveniente sacarlo, tiene pero que- claro, con años y años también de barrica o de botella. Eso es el bodeguero el que decide ¿no? cuándo quiere sacar el vino a la calle. Bueno, el vino tiene un color intenso. Muchas veces, Jesús, lo que invitamos es, cuando tienen los 2 vinos, si comparan los 2 vinos a nivel de Sí, en este caso color, van a notar la juventud perfectamente. como realmente se ve esa diferencia de color, ¿no? Sobre todo en el aro, Este tiene un color granate, ya, el de la derecha. en la reserva.
Sí, y ya tiene un matiz de un vino sin llegar a teja, un vino que ya nos habla de la edad que tiene. El vino es limpio, es lo primero que nos tenemos que fijar en... Bien, Carmen desde Calatayud dice, bienvenida Carmen, me encanta vuestra historia y cómo se refleja en estos dos vinos. El no tener complicaciones nos ayuda a disfrutarlo antes. Es decir, cuando entiendo que Carmen, perdona, nos lo dice por el tema de decantarlo, ¿no? Que a veces, yo recuerdo que había una vez un compañero, un enólogo, que decía, mira, esto de decantar los vinos es como los niños. A ti a lo mejor te pueden gustar los niños ya de 5 años o de 6 años creciditos, y hay otros que disfrutan de los niños cuando son bebés. Dice, pues eso pasa con un vino, ¿no? Si no lo decantas, pues vas viendo como poco a poco va creciendo y se va abriendo, y sin embargo tú ya quieres ya disfrutar de tu niño de 5 y 6 años ya crecidito, entonces lo decantas, ¿no? Y empiezas a disfrutar de ellos. A veces hay vinos que una decantación un poco brusca no aguantan ni la comida. Claro, porque el oxígeno le da la vida en la fermentación primero al vino, si no, no habría. Y el oxígeno puede ayudar también en una crianza, pero cuando ya lo pasamos de un ambiente reductor con un ambiente oxidativo rápido, incluso puede ser tan rápido que el vino empiece un poco a sentirse dañado antes de hora. Y que hay que conocer, ¿no? Un poco el vino y la manera para poderle... El vino siempre es muy limpio, es intenso. Hay una carga frutal importante, más madura que en el anterior. Y sobre todo se perciben aquí toques de algo de barrica, algún tostado, algún especiado, que es lo que ha dado la barrica. Incluso algún fruto seco. Esa fruta más madura es, ¿no? Esa evolución que ha tenido... Sí, bueno, los propios aromas, los aromas se van modificando. Con el paso del tiempo. Claro, con el paso del tiempo se van haciendo más complejos, es decir, se va perdiendo las frutas frescas y ya van apareciendo otros aromas más complejos. Kilian, gracias Kilian, nos pregunta en qué tipo de barricas, que nos ha comentado Jesús antes, pero en qué tipos de barricas. ¿Son barricas de 225? Bordelesa 225. Y comentabas también, ¿no?, que las duelas eran de... Las duelas son de americano y los fondos, las tapas, son de francés. De roble francés. Que esto nada tiene que ver con la procedencia. Hablamos siempre que americano y francés es una variedad, igual que hablamos, sí, ¿no? Pero normalmente la procedencia del francés siempre viene de Francia, normalmente, porque cuidan los bosques muy bien. Y entonces los árboles mantienen una regularidad. En España nosotros también tenemos roble europeo, pero puedes encontrarte un suelo fértil muy grande y otro un poco más arriba subiendo la montaña que es así, más pequeño, ¿no? Entonces, normalmente lo sabe el americano, pues suele ser Kentucky o algún sitio así. Y los franceses pues son de las 3 zonas de los 3 tipos de robles que tienen, más o menos porosos. Bien. Bueno, vamos a probarlo, ¿no? Yo este no lo he probado todavía. ¿Vosotros sí? Aquí se puede notar algún toque de ese que decías, de humo de vainilla, algún toque especial que le haya podido dar la barrica. Es un vino muy armónico, es un vino no tiene los taninos vivos todavía como tenía el vino joven, y aquí ya vemos que todo está conjuntado, todo está armonizado, es suave, es elegante, no hay ninguna arista, no molesta nada. Que es lo que tiene que tener un vino, nos tiene que invitar a beber un vino. Sí, muchas veces yo creo, y en la mente del consumidor está que cuando subimos a reservas o a gran reservas, la madera molesta más. Es un paso por boca a veces pero que no es cierto, porque muchas veces es como pasa aquí, está totalmente envuelta en el vino, ¿no?, con la acidez, y es una madera que no molesta, que no se hace pesada en la boca. Hay algún toque incluso me da ahora de regaliz, es decir, en el aroma de boca, el retronasal, me está saliendo una cantidad de matices
algún regaliz, alguna vainilla, algo... Esto es muy curioso porque hasta a los propios hijos le sorprenden a Jesús sus propios vinos. Sí, ¿y por qué no? Yo a veces, no los pruebo mucho, ¿eh? ¿No? Yo hasta que tapo el vino, sí, pero una vez que lo tapo, en todo caso rezo para que todo vaya bien, pero no es Vamos a ver, creo que cada uno tiene que hacer aquello que sabe hacerlo, que lo haga, ¿no? Yo termino ahí. Luego entran diseñadores que hacen las etiquetas, entran los que promocionan el vino, entran los sumilleres, entra todo el mundo, entra la distribución. Es decir, pero yo de verdad cuando tapo digo, pues yo ya no puedo hacer nada más. Y hasta aquí lo que yo sé. Bueno, que cuéntanos algún secretillo de Jesús. Lleváis mucho tiempo, ¿no?, colaborando con él. Sí, desde el principio. Nosotros lo buscamos al principio porque tenía mucho prestigio en el Somontano. Lleva aquí eso pues desde 1987. Y bueno, pues que aceptara venir a nuestra bodega fue, vamos, fantástico. Porque vamos, traerse un maestro aquí, pues, porque Jesús, yo lo que sé es que ha corrido desde pequeño entre barricas, quiero decir que lo sabe todo. Es un buen compañero, ¿no? Que es un gran compañero y te da mucha seguridad. O sea que eso es lo importante. Y además nos llevamos muy bien y... Sí. Bueno, Sí, de momento nos llevamos muy bien y pienso que si ya no hemos discutido en 15, no vamos a discutir en veces más. Son 15 años de proyecto juntos. Al final son muchos vinos, son muchas historias, sí, ¿no? Son muchas cosas vividas. Bueno, nos pregunta Manuela desde Madrid que ¿cuántos meses de barrica y cuánto tiempo en botella ha pasado esta reserva? Barrica 12 mínimo. En este momento no recuerdo si fueron 12 o fueron 13 o cuántos fueron, no lo sé. 14 meses. Sí, es que no vamos a reglamento solo. Ya. Porque a veces también, pues aquí dicen, pues no, vamos a dejar un poco más porque ahora tenemos mucha faena en la finca con esto, dejamos 15 Hombre, no será por eso, Jesús. Y entonces en botella... Porque si no, pues... eso de ser enólogo es muy fácil, ¿no? Pero bueno, eso también es una cosa que a nosotros nos encajaba. Cuando nosotros nos metimos en el vino, nos encajaba el dedicar parte del tiempo a la viña, pues porque dices, bueno, pues nosotros nos dedicamos a los cereales, a la alfalfa, y entonces dices, bueno, pues la viña nos encaja porque podemos podar en invierno cuando no tenemos trabajo, y luego pues nos dedicamos a la bodega también, pues los días que no se puede salir al campo. Hacer otra cosa. Entonces dices, bueno, pues podemos vaciar barricas ahora que viene una tormenta. Sí, igual, sí, claro, no. Claro. Entonces también hay algo de cierto en eso que dice Jesús, de que nos dedicamos. Pues cuando se puede, aprovechamos. ¿no? Claro, no contestaba la pregunta. Creo que embotellado lleva un año. Llevará no más de un año. Más, si alguien ¿no? me echa una mano ahí. Sí, Sí, más o menos. Sí. Sí, un año y poco, ¿no? Si ha estado 14 meses. Pero sí que es cierto. Es del 16, más lleva. No, ya he sacado la cuenta para no equivocarme con los 12 meses de barrica y la botella, porque igual me faltaba un año. No. Bueno, si os dais cuenta, realmente lo que nos estáis viendo, que nosotros lo hacemos aquí en tono de humor y luego realmente todo, los días de cata y los días de que hacemos, pues son un poco más, ¿no?, más puntillosos. Pero es cierto que hay parte en esto del vino, ¿no?, de que es algo que convive contigo y ahora le dedico tiempo y ahora no puedo y ahora ayudo a alguien y ahora este año, muy bien decía, ¿no?, José Luis, ha sido un año complicado y de nosotros no tenemos blanco y no lo tenemos, ¿no? Son proyectos particulares que son muy personales y que van muy en la línea de lo que ha pasado este año y probablemente pues este año se recuerde por muchas cosas, pero por esas condiciones climatológicas, ¿no?, también. Y es bonita esa sinergia ¿no?, de que hacemos, oye, mira, tengo esto y ahora, ¿qué barrica saco? Sí, o ¿qué tarea? La prioridad es el vino, no van a creer que aquí hacemos el vino ya que nos llueve, ¿no? Bueno, eso has dicho tú, Jesús, yo... Es una broma que nos gastaba a José Luis, porque siempre lo comentamos. Cuando llueve, digo, me llamarán y me dirán, ¿qué hacemos hoy? Pero sí. Las cosas hay que hacerlas a tiempo porque un vino requiere el mínimo detalle. Para hacer un buen vino, y no te digo un gran vino, el mínimo detalle es importante. La diferencia que puede haber entre un buen vino y un muy buen vino, posiblemente sean esos pequeños detalles
de hacer las cosas bien y a tiempo. Jesús, alguien preguntaba, y José Luis igual que seguro que habéis estado, al final aquí hay un cupás de 4 variedades, ¿no? En los 2 vinos. ¿Por qué? Es decir, ¿qué hace al final que es la añada, es qué hemos recogido y qué es lo que tenemos y qué es lo que nos va? Es decir, ¿todos los años el Reserva de Monteodina llevará esas 4 variedades? Y el Valentina tampoco. ¿Y Valentina tampoco? Lo que ocurre es que en función de la cosecha podemos hacer muchos de una variedad o menos, o ha sido más corta la cosecha, no mala sino más corta, y hemos tenido que decidir por hacer una mezcla para tener los vinos agrupados juntos, visto después que casaba, claro. Bueno, pero sí, yo también pienso que eso es una cosa que además tiene que entender la gente. Lo mismo que nos ha pasado este año con el blanco. Todos los años no son iguales. A veces las variedades tempranas vienen muy mal, muy alcohólicas. A veces depende, o sea, puede ser que un año el Cabernet se te fastidie porque te vienen unas tormentas al final, o puede ser que sea un año muy seco y las uvas tempranas estén muy alcohólicas y las que vienen tardanas sean fantásticas, y entonces tienes que escoger lo mejor, pero siempre en la línea de lo que queremos hacer. O sea, me refiero que el joven Valentina siempre lo vamos a hacer con unas uvas procedentes de viñedos de altura, y los otros, bueno, pues en función de cada vino y sus características tratas de repetir lo mismo, pero no puede ser porque la naturaleza no te da todos los años lo mismo. Y es una cosa que dices, no puedes repetir todos los años el mismo vino porque es imposible, porque la naturaleza todos los años te da un clima diferente. Sí. Yo creo que es algo que hace auténtico también al vino, y hablábamos también en una de las catas que es más fácil reconocer el paso de la añada, ¿no? Y esa climatología que ha afectado sobre un vino que realmente si este año lleva 3 variedades o lleva 4, ¿no? Si ha sido un año cálido, si ha sido un año fresco, que todo eso es más fácil de remarcar en un vino y en una añada, ¿no? Que probablemente esas 4 variedades o 3 variedades que lleven. Y en reserva los aromas se mezclan bien entre ellos, ¿no? Cambian. Bueno, hay alguien que nos pregunta, Marta, gracias Marta por preguntarnos, ¿cuánto es la curva garantizada, esta palabra es de un Reserva? Jesús, y yo con esto, Marta, la curva garantizada. Corrígeme Marta si me equivoco, que lo que nos quieres preguntar de alguna manera es cuánto tiempo podemos guardar un Reserva para consumir. Eso lo va a decir la estructura del vino, dónde está guardado el vino, cómo lo hemos tenido en la bodega, cómo lo ha tenido después la tienda o la gran superficie. Es decir, es que no lo sé. Siempre la vida está muy ligada a la carga, a la estructura tánica y ácida que tenga el vino y su equilibrio, pero no se puede. Normalmente son vinos que están desde que salen de bodega están en ascenso 2, 3, 4 años, se quedan en un otero, ahí donde mantienen una calidad como otros 3 o 4 años, y luego muy lentamente podrían empezar a perder, a ir bajando muy poco a poco la calidad o las características de ese vino. De hecho, Jesús, cuando se cata, ¿no? De alguna manera se mira ese equilibrio en un Reserva, cuánto tanino tiene, qué acidez tiene, qué color tiene, y en base a eso, ¿no? Se determina un poco que todavía tiene vida o que... Sí, yo le voy a contestar con porque veo que no sé si lo tiene en la mano o no. Yo le diría que este vino estará en una línea, este vino está en el otero de calidad de 4 o 5 años, subiendo o manteniéndose como está ahora. Y luego hay otra cosa muy importante, y es el gusto de cada persona. Es decir, eso... en qué momento a cada uno le gusta disfrutar este vino, porque siempre que los vinos salen al mercado están, ¿no? preparados para tomarse, pero puede haber gente que le guste que pase un poco más el tiempo, o ¿no? Que todo es un poco... Sí, no, eso es cuando preguntas sobre la calidad de un vino, es la calidad de si hay tantas calidades casi como bebedores o consumidores, ¿no? Está en función de su gusto, de cómo lo aprecia. Rafa de Huesca nos hace 2 preguntas. Una, que es las variedades del Reserva, esas 4, hemos dicho, Jesús, ¿qué eran? Cabernet. Cabernet, Syrah, Tempranillo y... ¿cuál me falta? Merlot. Y Merlot. Sí, porque pues no hay más, solamente la garnacha, que la garnacha se suele ir sola. Y luego nos pregunta Rafa
que si seguís las lunas para la elaboración de los vinos. Normalmente en el trasiego sí, y en la vendimia sí, que sí, casi siempre podemos también. ¡Ay, aquí estamos con un veterano! Estamos con un veterano. Lo de la luna, los trasiegos, si podemos, sí. ¿Y por qué? Pues porque la luna modifica las presiones y parece ser que si puedes hacerlo en menguante, pues es mejor que en creciente. O sea, trasegar en Pero mengua... además, digamos que Pues están más ¿sí? asentados los vinos. el viticultor, en cuanto a cogerlas, solo las coge en mengua. ¿Sí? Sí, siempre, siempre. No, además no nos Es que deja. no Nosotros, nos deja, nosotros decimos, hay que vendimiar ya. Que no ha llegado. Hasta que no llega la mengua, no sé. Nosotros ya llevamos años y esperamos llevar muchos años con él, con Sí. los Almazor de Barbastro. Y es que se no quiere. ¿Es mengua? No, si es mengua, si no es mengua no se vende. No se vendimia. Aunque esté en el punto óptimo. No, porque las uvas son de él. Claro, entonces él Y él manda, dice. Pero bueno, al final esto es un matrimonio, ¿no? Entre todos. Sí. Pero es cierto que sí que las lunas afectan a ese trasiego porque esté más limpio, esté más... Sí, ¿no? Esas partículas, sí. Hay más presión, por lo tanto la partícula sí. Queda más adherida y se trasiega. Sí. Bueno, Gonzalo y Miri, que desde aquí les mandamos un abrazote. Nos pregunta si pueden visitar la bodega. Por supuesto. Cuando queráis tenéis que llamar y venir y encantados de recibiros aquí, por supuesto. O sea que si queréis... Bueno, yo para aquellos que estos creo que no son de muy lejos, creo que no son de muy lejos, a veces los nombres, pero yo creo que estos son de cerca. Es muy curioso porque hay zonas de nuestros territorios que no conocemos y este sur de Somontano es precioso. O sea, hoy viniendo a la cata, que además tenemos la gran suerte de tener luna llena, ¿sabéis todas esas fotos cuando ves un horizonte, el plan, un atardecer, la luna? Bueno, pues esos los hemos tenido hoy viniendo a Monteodino. O sea que muchas veces tenemos cerca de casa paraísos, ¿no? Sí, y que no los conocemos, así que invitaros a todos, a los que sois de cerca y a los que venís de más lejos, que vengáis. Que encantados, además es como venir a casa. Sí, efectivamente. Bueno, vamos con ese tercer vino. Gracias, José Luis. Este tiene 3 variedades: Cabernet, Syrah y Garnacha. Es un reserva de 2015, temperatura de consumo también sobre 16-18 grados. Poneos. Ya, vamos a ponerlo. Es un gran reserva, sí. ¿Lo he dicho mal? He dicho reserva. Ah, bueno, pues disculpa, sí. Gran reserva. Bueno, es como un hermano mayor, ¿no? Sí, pero aunque sin embargo el color parece de un hermano más joven, es decir, es muy intenso el color, te lo digo por aquello de comparar. Sí. Y es un color granate con algún matiz rubí precioso y muy intenso. Bueno, pero esto está bien que nos pase en las catas porque al final es así, la añada o la edad nunca nos es significativo de que esté más evolucionado un vino. Debería de serlo algo. El color nos marca, nos dice mucho sobre sí, pero no siempre la correlación de más años, ¿no? Pasa aquí, por ejemplo. No, en cuanto a la intensidad, no, en todo caso en cuanto al matiz. La intensidad no tiene nada que ver, la intensidad puede ser de añada, de cambio varietal o lo que sea, ¿no? Pero el matiz sí que es donde el vino nos está hablando de su mayor o menor juventud. Si coges el primero donde tienes ahí matices violáceos perfectos que hablan de su juventud, pues en el de la derecha no están esos matices, sino que hay algún granate, algún toque rubí. Lo que ocurre es que es muy intenso y esta es un vino perfectamente vestido. Y si pensamos que es una reserva del 15, imagina, está perfecto. Muy limpio también en nariz. Una carga frutal con una complejidad ya de frutos secos. Incluso alguien puede hablar algo de mineralidad. Tan de moda. Pero tiene una nariz muy atractiva.
va a tener una plenitud, una cantidad de sabores. Esto es un festival de sabor, una carga tánica importante, pero una carga tánica buena porque nos hace salivar. Claro. Cuando un vino nos hace salivar, como la mayoría de ustedes o todos sabrán, quiere decir que ese tanino que tiene ese vino no es reactivo, no nos seca la boca, no nos obliga a hacer un ruido por coagular la saliva. Bueno, desde la Casa de Aragón de Madrid, muchísimas gracias un día más por acompañarnos en esta casa, en esta cata, y a todos los que nos estáis allí. Excelentes comentarios de Jesús, José Luis, tú y yo. Es broma. Enhorabuena a la bodega, al final, ¿no? El asociarse con grandes es el gran paso. Y nos pregunta si podríamos adelantar media hora las catas para el toque de queda. Bueno, pues es verdad que esto es un poco complicado porque llevamos todos una organización. Yo sé que estos momentos a veces es un poco complejo y bueno, pues veremos a ver qué podemos hacer. Bueno, este vino va acompañado, y lo habréis visto, José Luis, ¿no? Se llama Un verso de Monteodina. Sí, es un texto de Ramón J. Sender que aparece en su libro Monteodina, describiendo pues que el sitio ideal donde le gustaría estar es aquí con su mujer amada en Monteodina, porque él trabaja en el libro sobre la idea de que nuestro tío abuelo le encargó que hiciera una biblioteca para Monteodina, y entonces él se imagina cómo está construyendo la biblioteca y cómo vive aquí, feliz, con una mujer amada y con sus vivencias, y a través de todos los libros con los que va construyendo la biblioteca nos narra un montón de experiencias y un montón de historias diferentes en el libro. O sea, que lo bonito es venir, perderse, ¿no? Efectivamente. Y vivir un poco lo que Ramón J. Sender vivió en esta ciudad. Bueno, estamos llegando un poco al final, Jesús, y yo quería aprovechar este momento que te tenemos aquí para que nos digas, ¿tú cómo describirías a este nuestro somontano después de tantos años, a este territorio nuestro? Pues ¿fácil? Pues poco. Describirlo, bueno, pues si los vinos del somontano son una realidad. Y esa realidad tiene que estar también, no en la bodega, tiene que estar en la viña, tiene que estar en el clima, tiene que estar en los pueblos, tiene que estar en las gentes. Pues es eso, el vino del somontano tiene unas condiciones por donde está, tiene unas condiciones porque todo el mundo quiere hacer buenos vinos, pero el somontano lo intentó desde el principio, hacer grandes vinos, y me maravilla, como maravillarme del somontano de Escuela de Sociología es la proyección tan grande que tuvo en tan espacio corto de tiempo. Eso creo que ninguna denominación de origen lo ha tenido nunca. Bueno, yo creo que eso va un poco en el empeño, ¿no?, de este territorio siempre de sus gentes. En el empeño y en tener las ideas bastante claras. Porque con empeño, sí, bueno, a veces es necesario el empeño, pero también es necesario pues todo aquello para crear una buena bodega, equipos humanos, medios, tecnología, todo eso. Gracias, Jesús. Es que al mismo tiempo me presionan por la hora. Bueno, Gonzalo, de Barbastro de Bodegas Fábregas, que también nos acompaña siempre mucho en nuestras catas, quiere deciros que muy buenos vinos, que un placer, una cata con Jesús, una leyenda de la enología de Aragón, y enhorabuena a toda la familia. Y Jorge desde Zaragoza, ¿ves? Dice que enhorabuena a los tres, aquí José Luis no lo hemos ganado a Jorge. Vino, viva el somontano y viva Monteodina. Así es. Pues bueno, antes de acabar, y porque siempre robándoos unos minutos, yo siempre a José Luis en todas las catas pregunto, ¿qué sitio recomendarías a aquellos que nos están viendo y que les recomendarías cuando vienen al somontano, aparte de pasar por Monteodina, de visitar la bodega y catar vuestros vinos, qué les recomendaríais que no deben perderse del somontano? Es difícil porque me refiero que es que tenemos tantas cosas fantásticas, o sea, me refiero al Alquézar, los barrancos, la Catedral de Barbastro, Torre Ciudad, todo. Subes por el eje del Cinca y es una maravilla, o sea, me refiero que el somontano es fantástico, comer
montones de restaurantes, tenemos una fama en Huesca respecto a los restaurantes, es increíble los restaurantes que tenemos aquí. Así Quiero decir que es para perderse el somontano. Que os van a faltar días, Sí, ¿no? sí, Para sí, descubrir todo. sí. Bueno, pues no sé si querréis añadir algo más, Jesús. Dar las gracias a todos los que se han conectado para catar Sí. nuestros vinos y José Luis. Yo sí, reiterar las gracias a todos, invitarles a todos a que vengan a la bodega, a que se vengan al Somontano, que no es solo la bodega, es todo el entorno y gracias a vosotros también por acompañarnos. Bueno, pues nosotros y yo siempre, gracias Jesús Gracias, por esta cata, gracias, por presidenta. tu conocimiento, porque creo que sois historia viva de este territorio, que los que venimos detrás debemos conocer muy bien para saber qué grandes cosas se han hecho y seguir manteniéndolas, y que muchas gracias por haber creído siempre en este somontano y haberlo abanderado, que lo sé y que me consta. gracias. Y muchísimas gracias a la familia Romeo. Tuve la gran suerte de conocer a tu padre, Sí. hoy he tenido la gran suerte de conocer al hijo, a José Luis, ya nos hemos visto en más ocasiones, Sí. pero creo que ese es el gran orgullo de nuestro territorio, ¿no? De familias Sí. que crean por este territorio y que lo hagan más grande. Así que muchísimas gracias, muchas gracias, salud. Y gracias a todos vosotros por acompañarnos un día más. Salud.